Bueno, pues buenos días a todos y todas. Es un gusto, es por decir poco. Realmente estoy muy emocionado, estoy muy agradecido eh, a la invitada, al invitado por haber aceptado la invitación a esta mesa. Eh, por supuesto, muy agradecido, muy contento con esta actividad. Es para mí un honor poder estar presentando esta mesa, moderando esta mesa, la cual será, estoy seguro, muy enriquecedora para entender las condiciones de reproducción del mundo del trabajo, de la vida social en nuestro país en la actualidad. Tenemos dos distinguidos ponentes, una compañera ponente, Irma Otero Fonseca, y un compañero, colegas, los dos ponentes, Javier Lozano Tobar. Em, Voy a darme la oportunidad de presentar a los dos. Bueno, presentamos a Irma, si está de acuerdo con comenzar, o quieren que comencemos con Javier. Va a empezar Javier, sí. Ok, entonces vamos a comenzar con el compañero, colega Javier. Eh, es también un gusto decir que además de ser economista de la Facultad de Economía de la UNAM, es latinoamericanista, así que pues es también un gusto poderlo presentar de ese lado. Actualmente es docente de la Facultad de Economía y es también integrante, muy importante integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario, que es, para quien no los conocen, un importantísimo referente de pensamiento crítico, de estudios sobre el mercado laboral, salarial en nuestro país. Estimado Javier Lozano, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te paso la palabra. Adelante. Bien, gracias. Buenos días a todas, a todos y a todes. Me parece que es para nosotros, la verdad, también muy importante estos espacios. Te agradecemos muchísimo también la invitación. Mateo es un querido amigo también en el ámbito, pues sí, académico, ¿no? Ahí compartimos incluso algunos espacios para poder reflexionar sobre algunas temáticas que intentamos, bueno, desarrollar dentro de lo que es el CAM, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Es un espacio de larga data, ya tiene varias décadas tratando de contribuir para mejorar las condiciones laborales de las clases trabajadoras en México y en general, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido lo comento porque, bueno, si bien estoy yo aquí en este momento con muchísimo gusto y mucho cariño para poder compartir mucho de lo que han reflexionado compañeras y compañeros del CAM. Entonces, esto no es a título personal, es a título del Centro de Análisis Multidisciplinario. Hay algunas cuestiones, hay divergencias en el sentido constructivo dentro del CAM de cómo tomar un rumbo para poder hacer una propuesta que permita esa transformación. Y entonces, bueno, en ese sentido, lo que voy a tocar el día de hoy, les voy a presentar solo algunas partes de una buena cantidad de investigación que se hace dentro de este centro. Tiene que ver con el aspecto de justamente el salario en una primera dimensión, una cuestión incluso un poquito histórica ahí para recordar de dónde provienen en un momento del proceso histórico del capitalismo mexicano y a nivel global algunas cuestiones que nos parecen que son importantes tener en cuenta para tratar de ubicar por qué es que hay un proceso tendencial en la precarización laboral y también, pues, por supuesto, salarial. Y en un segundo momento voy a aterrizar sobre la cuestión de la población ocupada, que hemos también hecho allí toda una discusión. En términos de una condición, hemos planteado una metodología que no necesariamente es compatible con lo que plantea, por ejemplo, Coneval o algunos otros investigadores, y sin embargo, pues hemos hecho esa propuesta para tratar de dimensionar el nivel de despojo que existe para las clases trabajadoras a la hora de hablar del salario. Y finalmente, si es que da tiempo, me gustaría ilustrarlo con un caso en concreto. Justo acaba de terminar la revisión salarial para el caso de la UNAM. En la parte de los trabajadores administrativos, en enero, febrero viene la revisión para el caso de los académicos y un poco el escenario que hay frente a las expectativas que se han generado a partir de lo que propone el proyecto de la
cuarta transformación. Entonces, bueno, ahí hay algo que decir muy puntual. Si me da tiempo, lo voy a tratar de abordar. Me gustaría también, pues, escucharles en algún sentido que nos permita tener también otro horizonte sobre la reflexión que vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a compartir algunas cosas, algunas láminas. Si es el caso, pues, bueno, ya después, en otro momento, pues, podemos compartir también parte de esta información. Mucho de lo que vamos a ver ahora en pantalla está público en nuestra página web, que es cam.economia.unam.mx. Normalmente lo que hacemos son reportes de investigación muy puntuales. Hay investigaciones en procesos que llevan años. Estamos discutiendo cosas muy significativas que pudieran también delinear nuevas metodologías de cómo entender la situación de la clase trabajadora. Entonces, bueno, me voy a dar a la tarea. No sé si ya se esté viendo un poco ahí la... Sí. Ya se está viendo, Javier, sí. Ujú. Voy a tratar... bueno, aquí el título de esta presentación, justo desde 2024 la información, pero tiene actualizaciones hasta el 2025. Ahorita vamos a ver ilustración de las actualizaciones de la información que aquí hay. Hay una serie histórica, no solo estadística, sino también en términos de análisis desde el pensamiento crítico en el campo, ¿no? Entonces, bueno, voy a avanzar. Está el caso del salario, ya les había dicho, y vamos a partir por una cuestión que tiene que ver, esto no, porque bueno, pues es un poco con la lógica de la construcción de los indicadores sociales para el campo, pero me voy a ir más bien a algo que me interesa mucho, que es el contexto, ¿no? Entonces, bueno, esto es como el preámbulo para entender cómo es que está la dimensión en términos de la geografía de la pobreza extrema para el caso de México, de manera muy puntual para el CAM, lo que sería colocar dos variables que son fundamentales. Hay una correlación directa, un vínculo directo entre lo que es el salario y lo que sería lo que consume la clase trabajadora con ese salario para poder reproducirse como fuerza de trabajo. Entonces, a partir de este parámetro es que nosotros intentamos hacer una propuesta de intervención en términos de lo que estaría haciendo la pobreza en términos de ingreso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas reflexiones iniciales antes de comentar lo que está en pantalla que me gustaría compartir con ustedes. La precarización salarial es resultado de una crisis capitalista de carácter multidimensional en la actualidad, un poco así lo entendemos, incluso en el ámbito del tema ambiental, pues está generando problemas en la reproducción de la fuerza de trabajo en el sentido de la alimentación, ¿no? General en los espacios cotidianos del hábitat de la población, de las clases trabajadoras, de los centros de trabajo, etcétera. Está redefiniendo incluso pues esta parte que es fundamental. Sin embargo, bueno, esta plática en concreto, aunque tiene un carácter multidimensional, pues nos vamos a centrar en la parte que tiene que ver justo con el tema de los ingresos. Entonces, lo que hemos visto en el CAM y hemos analizado y hemos compartido durante buena parte de nuestras intervenciones en distintos espacios, pues es que es un fenómeno de tipo estructural, no es una cuestión de tipo coyuntural, con la cual se pueda resolver de buena medida lo que está ocurriendo en un proceso tendencial histórico respecto al comportamiento del salario, por ejemplo, mínimo para el caso y salario contractual para el caso mexicano. Entonces, a partir de esta cuestión, decimos lo siguiente: el estado de competencia, entendido como el neoliberal, ha generado ritmos de crecimiento que evidencian una desaceleración económica a escala global, ¿no? Entonces, el capitalismo entró en un proceso histórico que no ha logrado recuperar o no ha mantenido ritmos de crecimiento que necesariamente se reflejen en el desarrollo social de la población en general, ¿no? Eso ha impactado en la calidad de vida y de trabajo de las de las clases trabajadoras. Esto se explica en gran medida por los desafíos para concretar la producción de valores de uso generados por el capital industrial en un primer momento, que sería el tema de la acumulación de capital a escala del modo de producción capitalista, pero también por el otro lado hay que entender la dimensión de lo que implica esta nueva reposición de lo que es el capital financiero a escala global, ¿no? Porque va a ser fundamental incluso para el tema de la reproducción de la fuerza de trabajo. Por otra parte, los procesos y tendencias asociados a la precarización mundial de la mercancía fuerza de trabajo responden a mecanismos orientados a contrarrestar lo que observamos y vamos a ver después con el desarrollo de mi presentación, es justamente que lo que está ocurriendo es un mecanismo de contratendencia a la caída general de los ritmos de crecimiento del capital y por lo tanto de la ganancia industrial a escala mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay un nivel
de análisis que es muy importante a partir del marco de referencia teórico-político que utilicemos. Y bueno, pues nosotros somos muy partidarios de esta visión de entender pues lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de la región de América Latina y el Caribe, a partir de la teoría de la dependencia marxista. Ubicar muy bien esa vinculación y un poco va a estar impresa en la argumentación que voy a ir comentando. Entonces, bueno, el segundo punto que tiene que ver con el proceso de precarización laboral y salarial a nivel mundial de la fuerza de trabajo responde a los siguientes puntos. Digamos, esto es el marco de referencia de lo que después voy a explicar y por eso lo hago, ¿no? Responden a mecanismos, ya decía yo, orientados a contrarrestar la tendencia decreciente del crecimiento económico del capital y de la rentabilidad industrial. Se puede ver en tres casos de manera, digamos, muy concreta. El primero es, se formaliza un acuerdo histórico entre el capital del Estado y alguna parte de la clase trabajadora. En este proceso de lo que se conoce como el neoliberalismo se golpeó mucho las formas de organización del trabajo y eso permite que también ocurra en buena medida lo que estamos viviendo las clases trabajadoras en términos de los salarios. Va a tomar mucho sentido esto que estoy diciendo, incluso justo con una noticia que acaba de salir ayer que está generando un poco de ruido, de sectores que históricamente son muy conservadores, que tienden a la derecha en el ámbito de los sindicatos y que hoy están llamando a parar porque los salarios no están por encima. También tiene un tema político, evidentemente, pero que tienen que aceptar hoy algo que es más visible que nunca, que hay un deterioro muy importante en el salario a escala del país. Entonces, bueno, eso adquiere una parte, está esta parte tripartita, está el capital muy interesado en negociar con el Estado y esta parte de la representación que ha sido cooptada o que incluso tiene esa formación política de la clase trabajadora que es muy cercana a los intereses del capital. Eso es muy importante. Entonces, hay un largo tiempo, un periodo en el que se dedicó a golpear todas las organizaciones de tipo sindical o algún otro tipo de organización que evitara y que permitiera la implementación de políticas públicas a modo de las necesidades de un capital, por ejemplo, para el caso mexicano, muy particular, sobre todo extranjero. Entonces, bueno, ese es un primer punto que va a estar permeando durante el análisis que vamos a dar. El segundo es, el Estado neoliberal en América Latina y el Caribe se caracteriza por implementar políticas salariales de tipo regresivas, aunque constitucionalmente o jurídicamente se pueda plantear o dimensionar en otro sentido, lo que ocurre en términos concretos es al revés. Se ha estancado el salario, tiende a perder esa capacidad en términos adquisitivos, ¿no? En la academia, pues es un poco decir justo lo que luego analizamos desde la perspectiva de Marx, es el valor, justo entender el valor de la fuerza, de la mercancía, fuerza de trabajo, y cómo se transforma ese valor en precio de la fuerza de trabajo, en un mercado laboral, ¿no? Entonces, lo que tiende a ocurrir ahí, pues es que es un proceso en el que no va a corresponder el valor de la fuerza de trabajo con su precio, es decir, las necesidades de la clase trabajadora no se van a poder garantizar por completo a partir del precio que, bueno, en este caso va a ser la mediación del salario. Eso va a concretar justo esto que estamos comentando. Y para que eso sea posible, pues interviene el Estado, está el capital y pues una parte de la clase trabajadora representado, por ejemplo, en los sindicatos blancos, charros, etc. Esto también genera un proceso que lo podemos, un poco lo analizamos, que es la transferencia del fondo de consumo de las clases trabajadoras hacia lo que serían los fondos de acumulación de los actores capitalistas, ¿no? Entonces, en concreto, es un poco lo que requiere en un proceso tendencial donde ha caído la tasa de ganancia, los ritmos de crecimiento del capitalismo a nivel mundial, a nivel regional, requiere para tratar de nivelarlos, primero detenerlos y después de nivelarlos, pues esta causa contrarrestante que es el tema del salario y que, bueno, pues Marx lo analiza muy bien en las causas contrarrestantes, lo comenta y por eso también entendemos un poco, pues que eso permite el funcionamiento de lo que son los procesos de acumulación. Este fenómeno conlleva dos aspectos interrelacionados. Por un lado, el incremento del valor de uso, es decir, el trabajador sigue aumentando su productividad, pero no va a corresponder justamente con lo que es su valor de la fuerza de trabajo. Aquí hay una cuestión que hay que entender, el valor de la fuerza de trabajo, de la mercancía de fuerza de trabajo, no es igual al producto de valor de la fuerza de trabajo. O sea, el trabajador va a seguir generando riqueza, imprimiendo valor en sus procesos de trabajo, por encima del valor de su fuerza de trabajo que le permita reproducirse como fuerza de trabajo, ¿no? Entonces va a aumentar
el producto de valor de la fuerza de trabajo, que es en este caso su valor de uso. Su valor de cambio va a caer, es decir, su precio tiende a estancarse y de manera tendencial histórica, pues eso va a implicar una pérdida de poder adquisitivo. El nivel de consumo, la calidad de vida, la calidad de vivienda, la calidad de lo que consumen las clases trabajadoras, cómo se educan, el tema del esparcimiento, etcétera, todo eso se va a ver pues impactado. Tercer punto, y en concreto, ya bajándolo para el tema de México, en México, durante el proceso histórico neoliberal, se estableció un marco de política pública de tipo regresivo histórica, y ahorita con eso voy a arrancar el análisis de las láminas, o sea, entender la raíz de este momento histórico del capitalismo, ¿no? Estamos en el capitalismo, no estamos en otro tipo de modo de producción, y hay que entender las relaciones sociales con las cuales opera este modo de producción, ¿no? Entonces, bueno, durante el proceso histórico neoliberal se estableció un marco de política pública regresiva, o sea, que no necesariamente respondía a reponer lo que es el valor de la fuerza de trabajo. Y eso, bueno, también supone que hay un nivel de explotación de la fuerza de trabajo, eso no se anula, sino que incluso va a aumentar el nivel de explotación de la fuerza de trabajo. También, bueno, está el tema de los salarios mínimos, pero también el caso de los salarios contractuales. Esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros, bueno, en el CAM vamos a empezar y estamos discutiendo esta parte, lo que está ocurriendo ahorita en la actualidad con los incrementos al salario mínimo, cómo impacta en el terreno, cómo debe de ser analizado en el terreno de los salarios a nivel contractual, para buena parte de la clase trabajadora que elabora en el ámbito formal, ¿no? También hay buena parte de las clases trabajadoras que elaboran o combinan lo formal con lo informal. La informalidad también es expresión de un deterioro muy importante del mercado laboral, que eso permite también desvalorizar el precio de la fuerza de trabajo, y hay un elemento también adicional que es el desempleo, que ahí también tenemos una discusión muy fuerte, con las metodologías que se construyan a modo para poder calcular cifras que disfracen lo que está ocurriendo, que en realidad pues el impacto es ascendente en términos del desempleo, y ese desempleo también permite que haya una precarización salarial importante, la rotación del trabajo, nuevas formas de contratación por horarios, etcétera. Entonces, esta cuestión para nosotros es fundamental, ¿no? Es el análisis que vamos a hacer, voy a presentar, lo hemos discutido también en el CAMP, solo se va a perfilar en la parte del salario directo. No vamos a tocar en buena medida toda la parte que corresponde a las prestaciones, que también ha tenido un proceso de despojo y precarización. O sea, se ha desmontado toda esta parte, los trabajadores ahora han perdido buena parte de sus prestaciones, ahora tienen que estar luchando porque se les reconozcan, por ejemplo, el tema de las horas extras, aguinaldos, que ahora va a ser muy, muy importante, estamos por sacar el dato, cuántos trabajadores están laborando y no van a recibir aguinaldo, ¿no? Y esto es, digamos, una cuestión fundamental. Bueno, esta restricción obedece principalmente a que una parte considerable de la población ocupada, bueno, lo que decía yo también, cómo presiona el mercado la determinación o la fijación de lo que es el salario mínimo, el sector informal. Entonces, un poco este es el planteamiento inicial de muchas otras discusiones que también estamos teniendo dentro de lo que es el CAM. Y ahora, pues hay algo que hemos tratado de proponer, ¿no? En el ámbito de la discusión para las clases trabajadoras, para que les permita también empezar a transformar. Y es cuánta población ocupada, es decir, la población que está trabajando tiene el ingreso suficiente para poder comprar sus medios de subsistencia. En este caso, el CAM lo que utiliza, pues es una canasta que ha construido y ha tratado de actualizar. No es fácil, es muy complicado hacer esos procesos de actualización de lo que sería la dimensión de un instrumento de carácter social y económico y político como lo que es la CAR. Entonces, bueno, no sé si por aquí haga cortes, Mateo, Irma, o me sigo de lleno. O sea, cortes para que puedan intervenir. No, no, adelante, adelante, ¿Vale? Javier. Voy a avanzar cada vez un poquito más rápido también para no llevarme todo el tiempo. Bueno, lo primero es que pues hay que recordar que hubo un punto de inflexión muy importante para el caso de nosotros, pues, en concreto en México, en América Latina, que tiene que ver, o sea, impactó de manera fundamental en el mercado laboral también, que es, digamos ahora es el tema en concreto, hay más cosas, hay una dimensión más amplia, de lo que implica el viraje del tipo de Estado. O sea, pasamos de un Estado con las características de lo que sería el Estado benefactor, que tenía muchos problemas también en el ámbito laboral, o sea, no hay que romantizar lo que era el Estado benefactor, tenía muchas complicaciones, hubo muchas
diferencias a nivel del terreno de la lucha sindical y también en el terreno de la lucha de los trabajadores para lograr varias conquistas, digamos que se vieran reflejadas en sus condiciones laborales. Sin embargo, bueno, derivado de todo un proceso que al final lo vamos a vivir nosotros en México desde prácticamente los últimos meses, el último año de lo que sería el gobierno, el sexenio de José López Portillo, que es un punto muy importante cuando empieza todo este proceso de petrolización de la economía, cuando justo tiene como esta perspectiva de tratar de manejar lo que sería el gasto público y la dimensión de lo que generaría en términos de divisas para el gobierno la venta del crudo a nivel internacional. Durante este periodo, cuando se encuentran los yacimientos, por ejemplo, el de Canterel, que es muy importante, y entonces empieza toda esta perspectiva de tratar de, de, de de generar pues esta divisa de manera importante. Está el tema de la deuda, no me voy a regresar porque también hay toda una explicación cómo es que se va tratando el tema de la deuda y cómo se asume a partir hay una perspectiva de análisis desde un planteamiento keynesiano, que es lo que plantea del uso responsable de la deuda para detonar lo que es la infraestructura a partir del gasto público, que genere pues toda una expansión en términos de los mercados internos, ¿no? Entonces, bueno, está esta idea, hay un sobreendeudamiento, y al final del gobierno de López Portillo hay una caída estrepitosa también de lo que es el precio del crudo a nivel internacional. Entonces, digamos, junto con el tema de la deuda, está el tema de la caída de los precios del crudo a nivel internacional. Y esto genera, pues, que de manera, se da un proceso muy abrupto de interrupción de lo que se le conoció como el famoso modelo ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que la idea era, pues, un poco a partir de lo que plantea una escuela en particular económica para el caso de América Latina y el Caribe, que es la perspectiva de tener o manejar de manera distinta la cuestión de la dependencia económica, ¿no? Estoy hablando en concreto de lo que es la CEPAL, de esta proyección que tiene, de cómo irla trabajando, ¿no? Entonces, pues, se da el cambio de Estado, bueno, viene de la figura del Estado, viene una cuestión, se empieza a hablar del Estado mínimo. Para muchos el Estado se volvió un problema para el crecimiento económico por todas las implicaciones de corrupción, de exceso de manejo de operación en términos de lo que es el Estado, y ahora empieza todo un proceso en el que se trata de implementar lo que se va a conocer como el Estado de competencia o el Estado neoliberal, que es la apertura total a nivel mundial, ¿no? O sea, la integración del mercado mundial, la convivencia, y ahí viene un proceso de reinserción de México en estas dinámicas, ¿no? Entonces, también hay una cuestión en el ámbito, para algunos teóricos, eso representó pasar de este modelo, que también tenía muchas críticas, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, hacia un modelo distinto, sobre todo durante el gobierno de Miguel de la Madrid, empieza este proceso de desmontar, de desregulación, y daría lugar a lo que se le conoce como un modelo, una nueva matriz industrial de manufacturera de exportación. Entonces eso dice mucho de la lógica que hay en el sentido de cómo entonces se piensa en ese momento que se debe de reinsertar el caso en particular de México a una economía global. Entonces, digamos, un punto fundamental para la atracción de la inversión extranjera directa que posibilitara este modelo justo empieza a ocurrir de manera gradual, sobre todo se va a ver también de manera muy puntual con el caso de Carlos Salinas de Gortari, que digamos es el que hereda el sexenio después de Miguel de la Madrid, con todo lo que eso implica, después va a dar a luz con lo que es el Telcar. Entonces, la variable que es fundamental, decimos nosotros, es el precio de la fuerza de trabajo a nivel mundial. Va a ser, digamos, ofrecida en un marco en el que pudiera ser barata y muy productiva, ¿no? Entonces, ahí interviene de manera decisiva también el gobierno. Algún indicador para nosotros que es muy importante tener como referencia y hay que revisar, son las famosas cartas de intención. Venimos de una crisis de la deuda y está el tema de los precios del petróleo. Entonces, la idea es estabilizar la economía. ¿Cómo hay que estabilizarla? Pues se dice, bueno, el tema de la inflación es fundamental, el tema del tipo de cambio, el tema de las tasas de interés, etcétera, que permita el nuevo flujo de más líneas de deuda, que permita la llegada de lo que sería bueno, fondear una parte de lo que es el gasto y la operación del Estado para el caso mexicano. Pero también en la negociación, recuerden ustedes, está este proceso de privatización de toda la parte estatal, ¿no? Entonces viene un proceso de conversión muy importante ahí, y las primeras procesos de privatización fue directamente sobre las empresas más rentables del Estado, y con ese dinero pues pagar parte de lo que se tenía como deuda.
externa. Viene ese proceso, estoy tratando de hacer una síntesis muy fuerte de lo que implicó este proceso, ¿no? Entonces, bueno, en 87 perdón, cambié ya de lámina, me moví. ¿Ya Mm, cambié la lámina? Javier, estamos viendo la misma lámina. Ah, ok, Eh, entonces ya nada más me moví. Sí, entonces está este punto, el 82, está el 87 con Miguel de la Madrid. Y entonces requieren de una serie de políticas que permita la instrumentación de buena parte de lo que yo les decía, y aquí va a jugar un papel fundamental, o sea, les hablaba de estas clases trabajadoras, que sería la CTM, ¿no? Y está la CROM, que van a permitir hacer esa negociación entre el capital, el Estado y esa clase trabajadora, en perspectiva de negociar lo que se ha estado promoviendo por el Estado, el cambio del modelo económico hacia el aspecto neoliberal. Entonces, bueno, está en 87, decía yo, con Miguel de la Madrid. Está el Pacto de Solidaridad Económica, el famoso PESE. En 89 se renueva bajo el nombre del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, el famoso PESE. Y ahí empieza, junto con lo de las cartas de intención, el tema del manejo de la inflación. Aquí el criterio es que los incrementos no pueden ser mayor a la inflación para evitar una espiral mayor a la inflación. Ese fue, digamos, uno de los aspectos que se manejó incluso históricamente para evitar y generar el famoso tope de incremento al salario mínimo y el salario contractual. Si uno revisa las series históricas, van muy de la mano los incrementos que se dan durante buena parte de lo que es el neoliberalismo. Entonces, bueno, está esta parte que es fundamental. Sí, voy a cambiar de lámina para ver si se ve el cambio. ¿Sí se vio? sí se ve, sí se ve. Ajá. Ok. Estamos viendo la gráfica de salarios mínimos. Ok, entonces sí, ya, digamos, en términos muy puntuales, el impacto que tuvo, o sea, aquí tenemos un poco a nivel, la gráfica es, lo que intentamos hacer en el CAM es que fuera muy ilustrativa para las trabajadoras y los trabajadores en el sentido de qué ocurrió con el salario mínimo real, o sea, con lo que real, el comportamiento, el nivel de compra que tenían a partir del salario que había. Entonces aquí vemos un poco el comportamiento, es en el 76 cuando hay el mayor nivel adquisitivo que hay entre el periodo de Luis Echeverría y José López Portillo, y de ahí justamente en 82 con el modelo neoliberal viene todo este proceso de despojo de las clases trabajadoras, un poco lo que hace Luis, que es el coordinador fundador del CAM, cuando trataba de ilustrar con los trabajadores para que entendieran la dimensión del despojo que hay, que me parece que es un ejemplo muy, muy, muy bueno, es que pensaran en que lo que podían consumir y lo que había en sus mesas a nivel familiar y cómo se iba reduciendo lo que había en términos de cómo se podían alimentar, lo que podían tener en esas mesas cada vez menor, de menor calidad, con menor frecuencia, y que también pensaran que dónde estaba buena parte de eso que dejaron de tener y que se trasladaba justamente, como se decía hace rato, hacia los fondos de acumulación del capitalismo, ¿no? Entonces, el trabajador no es que trabajara menos, seguía trabajando y sigue trabajando más tiempo y ahora tiene que hacerlo más para poderlo nivelar. Entonces, un poco aquí se ve, es interesante la gráfica hacia los últimos años cuando está el cambio de proyecto del proyecto de nación con el partido, la entrada del proyecto de Andrés Manuel López Obrador es muy importante. Se ve aquí una recuperación. Ahí vamos a entrar un poco a la discusión de la dimensión de impacto, porque bueno, un poco lo que se ha construido ahí es un discurso en el que parece que toda la población ha tenido ese beneficio y no es así, ¿no? Entonces vamos a entrar también un poco a discernir en ese sentido. Si lo viéramos esto traducido en el comportamiento de la canasta, que es un poco lo que hacemos en el CAM, hasta el segundo trimestre del 2024, aquí en las barritas en rojo es el precio de la canasta alimenticia recomendable. Lo que se recomienda son 40 alimentos que se recomiendan, debería de consumir la clase trabajadora para poder tener una buena calidad en términos de salud, ¿no? El precio es mensual, el que está aquí, el precio mensual al segundo trimestre de 2024 es de 14,590 pesos. De esa canasta son solo alimentos, no incorpora esta canasta. Tenemos otra que sí lo incorpora, que es la COI, la canasta obrero indispensable, que habría que hacer también ahí un poco la presentación después, si se da. Este, la dimensión también crece de manera exorbitante, o sea, es impresionante. Y también las barritas en azul es el comportamiento del salario, ¿no? Entonces, evidentemente, es en términos nominales el comportamiento de la barrita azul, del salario, cómo va aumentando, pero también en términos de lo que es el comportamiento del precio de esa canasta. En algún punto, lo que decíamos nosotros, y es también muy importante para entender el nivel de
de despojo que hay es que por cada peso que aumenta el salario, aumentaba 4 pesos la canasta, ¿no? Entonces, hay una desproporción, generó una brecha de despojo muy fuerte en ese sentido. Y luego lo vamos a traducir en otro ejemplo que es justo ya con la población ocupada, con el ingreso que dice tener, si puede o no comprar esa canasta, ¿no? Que es incluso lo mapeamos a nivel nacional y es impactante lo que ha venido ocurriendo. Sigo un poco con la información. El porcentaje de la canasta a partir de, teniendo, si es medir el nivel adquisitivo a partir del salario mínimo respecto a la canasta alimenticia recomendada. Entonces, por año, ¿no? Con el salario mínimo que ha habido, ¿cuánto se puede comprar del porcentaje de esa canasta, ¿no? Solo alimentos, no es la dimensión total, insisto en esto. Entonces, esta lámina también nos permite, pues, un poco ver. La canasta, la CAR, es para 4 integrantes, esto también hay que decirlo. Son 2 adultos jóvenes, es un joven y un niño, lo que integra la dimensión del diseño de la estructura de la canasta. Bueno, sigo, voy a avanzar un poco más. Sin embargo, hemos visto lo siguiente y voy a entrar al segundo tema que les decía ya, tiene que ver con el aspecto de la población ocupada. No sé si aquí se alcanza a ver un poco la lámina, voy a intentar. No se alcanza, quizás si lo pones como presentación, solo esta lámina sí se alcance a ver, Vale, a ver, solamente para esta lámina. ¿sí se ve? Ya se ve Ahí un poco sí, más. sí, creo que Bueno, así es un poquito mejor. vale, a ver, voy a ver si consigo que se vea más. Ahí está mejor, sí. Vale. Bueno, esta lámina es muy importante, ¿no? Lo que aquí está representado un poco en la dinámica que hemos observado es entender. Es un ejercicio en realidad muy sencillo, la lógica es muy sencilla. ¿Por qué queremos que sea sencilla la lógica? Para que el trabajador lo pueda hacer, ¿no? O sea, un trabajador cotidiano, sin mucha dificultad, puede hacer el cálculo. A partir de mi ingreso, ¿cuánto puedo comprar? O si la puedo comprar o no la puedo comprar. Esa canasta, ese ejercicio, pues nos ha rendido es muy gratificante porque inmediatamente el trabajador entiende la dimensión del despojo al que ha sido sujeto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver una cuestión que es justo, hablé un poco de los procesos, ahora vamos a ver los patrones en términos de la conducta de la distribución de la población ocupada por niveles de ingreso. ¿Cuál es la lógica de la tabla? Recupera mucho la materia prima para poderla elaborar, que también eso lo compartimos con mucho gusto, es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es una encuesta, digamos, de las frecuentes que tiene INEGI, tiene una publicación de un dato aproximado que eso es mensual, pero que también de manera anual, cada 3 meses, saca la información. Es trimestral, o sea, durante el año va a haber 4 cortes, es trimestral el dato. Entonces, esta encuesta aparece desde el 2000 hasta la fecha 2025. Sin embargo, ellos mismos han actualizado hacia atrás la propia encuesta. Entonces, el dato está desde el 95. Entonces, nos permite un poco entender más el nivel de lo que está ocurriendo. Esto es muy importante. La hipótesis que hemos manejado desde hace varios años es que la población ocupada en general en México está tendiendo, por todo lo que explicábamos hace rato, en esta causa contrarrestante, está tendiendo hacia los niveles de ingreso más bajo. O sea, hay un proceso de compactación, que es lo que está ocurriendo. Eso explica un nivel de empobrecimiento de las clases trabajadoras. Entonces, bueno, vamos a ver, es un patrón lo que está un poco ocurriendo. Vamos a ver cuál es el comportamiento, así de manera muy rápida. El dato que tenemos para 1995, que es por aquí con la manita, de la población que en ese momento, en la proyección que hace INEGI, manifestaba que estaba laborando en ese momento en el momento en el que fue encuestado, que es que tenía hasta un salario mínimo. Cuando dices hasta un salario mínimo, puede ser que incluso tenga menos de un salario mínimo como paga, ¿no? Entonces, bueno, esto lo reconoce el propio INEGI, digamos, es una serie de subconjuntos que ellos plantean de cómo estructurar todo el tema de la población ocupada por niveles de ingreso. Entonces, eran 6.675.000. Este dato es muy importante. Luego, la población de 1 hasta 2, que es 9.914.000. El de 3 en adelante es 4.738.000. Y aquí el dato que también nos interesa mucho, no alcanzo a ver sí ya. Más de 5 salarios mínimos eran 2.336.000.
El momento en donde más hubo población ocupada en los salarios más fuertes, justo está aquí en el 2006, 5.236.000, ¿no? Hay que ver en qué sexenio y después cómo hay una caída estrepitosa de este dato a datos históricos para la población ocupada, ¿no? Entonces, aquí también se reduce un poco, es muy importante como que aquí se dio un proceso en el que se equilibró, ¿no?, los segmentos de la población ocupada por niveles de ingreso. En 2006, la población de hasta un salario mínimo bajó, esto es muy importante, de 6.757.000 a 5.723.000. Pero vámonos al tiempo. El dato a 2025, la población ocupada que está hasta un salario mínimo subió a 23.122.000 trabajadores. Es un dato importante. La población ocupada que está en más de 5 salarios mínimos bajó a 533.000. Esto es al segundo trimestre del 2025. Todavía falta, va a haber, seguramente se van a actualizar los datos ahí, pero más o menos se da esa tendencia. Si vemos en general qué es lo que está ocurriendo, vamos a utilizar la siguiente tabla para verlo en términos, pues, porcentuales. Ay, esto es un poco en... ¿Sí lo ven? Sí, vemos una tabla de Son porcentaje. porcentajes. Sí, Justo sí, los datos absolutos es la tabla anterior. sí, Eso sí. representado en porcentajes. Por ejemplo, en el 95, la población que tenía hasta un salario mínimo representaba el 20.7 del 100% de la población ocupada. También hay población que trabaja y no recibe ingresos. Hay que ver por qué ocurre eso. En el 2025 sube a 38.9% de la población, que es donde se está concentrando el grueso de la población ocupada. Y la población que tiene más de 5 salarios mínimos está en 0.9 en este momento, ¿no? Históricamente pasó del 7.2 al 0.9. Entonces, sí está dándose un proceso de compactación. ¿Por qué? Primero, bueno, aquí hay que decir una cuestión para que también no genere confusión. Es muy importante esto. No toda la población que está en el segmento de hasta un salario mínimo gana un salario mínimo. Eso es muy importante. Buena parte de esta población está en informalidad. La tasa de informalidad para el segundo trimestre del 2025 es del 54%, es altísima la tasa de informalidad, ¿no? En todos los segmentos hay una buena parte de trabajadores que están en el terreno de la informalidad. O ocurre lo siguiente, que su trabajo principal puede ser que esté en lo formal, pero para equilibrar el salario puede estar también de manera combinada con trabajos informales. Entonces, es casual, eso nos lo han dicho los propios trabajadores y las trabajadoras que en la oficina están laborando, pero al mismo tiempo están realizando actividades para complementar su ingreso, que es trabajo informal, ¿no? O hay trabajadores que de lleno están en la informalidad y que también lo reconoce INEGI en los informes que da. Es más fuerte el nivel de precarización para quienes tienen que elaborar o que solo tienen la opción de elaborar en la informalidad, ¿no? Entonces, bueno, este dato es un poco, digamos, es bastante ilustrativo en el sentido de lo que queríamos decir. Voy a seguir, espero que se estén viendo los cambios. Y ahora me voy, la lógica, vamos a pasar a un punto que es, bueno, con esto que nos dice la población ocupada que tiene con niveles de ingresos, les alcanza para comprar la CAR, o sea, esa canasta de la que mencionábamos hace rato, que tiene 40 productos. Entonces, bien interesante un poco, o bastante interesante más bien, lo que ocurre con estos datos. Entonces, voy a ilustrar y con eso también voy a empezar a cerrar mi intervención, un poco para que también, pues, hagan las preguntas que se deseen hacer, ¿no? Esto está publicado en el CAM, es un reporte, uno de los últimos reportes que, por cierto, se va a actualizar. Esta información es el penúltimo reporte que toca el tema de la población ocupada en pobreza extrema, porque el ingreso que tiene no le alcanza para cubrir toda la alimentación que debería, ¿no? Entonces, aquí hay unos mapas que son muy importantes. Por ejemplo, el cuarto trimestre de 2006, el ejercicio es ese, ¿no? Mi ingreso es un salario mínimo o equivalente a un salario mínimo para no generar confusión, y es equivalente si me alcanza o no para comprar la canasta. Entonces, el dato es al cuarto trimestre de 2006, la población ocupada en pobreza extrema en México, en esa condición de que no le alcanza para comprar la canasta, era de 18.554.000 trabajadores, ¿no? Y a nivel estatal, aquí están, o sea, ¿cuáles estados, justo en una escala de calor, cuáles estados es donde más
se acentúa y paradójicamente es donde históricamente hay más pobreza en todos los sentidos, ¿no? Incluso a nivel de ingresos, en donde está. Y es muy curioso cuando sacábamos también los mapas de desempleo con la metodología que utilizamos, en estos estados no está tan acentuado el desempleo. Quiere decir que puede haber sí más empleo, pero muy mal pagado, ¿no? Justo en estos estados. Entonces, bueno, este es el dato para 2006. Voy a avanzar un poco más. Este es el dato para 2012, ¿no? 2012, al cuarto trimestre de 2012, ¿quién está saliendo ahí de gobierno? En 2012 es Calderón, me parece, ¿no? Está Sí, por salir, entregar el gobierno. Entonces pasamos de tendencialmente, acuérdense que hablábamos procesos y tendencias. Tendencias, puede ocurrir que en algunos años se reduzca, sí, por algunas cuestiones en particular coyunturales, pero tendencialmente está aumentando y eso es lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? Entonces, pasamos de 18.554.000 a 32.315.000, teniendo como parámetro lo del salario, ¿no? Sí, aquí está. Entonces empieza a generalizar esta idea histórica que veíamos en el cuadro, en el mapa anterior, de que la zona sur de manera histórica es la más pobre, ahora se tendió a generalizar, ¿no? Esta idea también es muy importante. Se generalizó en términos de ingreso la pobreza, ¿no? En este sentido, con la metodología que tenemos con el CAM. Luego, si nos vamos a un sexenio más adelante, no sé si hizo el cambio, al 2018, cuarto trimestre del 2018. Pasó de 32 millones y fracción, ahora va a 37 millones 48 mil trabajadores en pobreza extrema por ingreso alimentario, ¿no? O sea que no, recuerden, la referencia es el ingreso que tiene, el salario que tiene, frente si puede o no comprar la cara, ¿no? Con ese es una cuestión muy sencilla, poderlo calcular. Entonces, vemos, sigue generalizado, pero se está acentuando en algunos estados en particular. Entonces tenemos ya tasas del 72.7%, son altísimas, 75% del total de la población ocupada. O sea, sí hay población que puede comprar la CAR, pero cada vez es menos. La lógica del cuadro que veíamos hace rato corresponde con eso. O sea, ¿qué quiere decir? Sí me aumentan el salario, pero son incrementos por debajo de la inflación. Entonces, cada año estoy perdiendo, sigo perdiendo, aunque mi condición esté por encima de que haya trabajadores que estén en una condición todavía peor que la mía, ¿no? Es un poco lo que revelan estos mapas. Luego, si nos vamos justo con el tema de la pandemia, ¿cómo pegó la pandemia? Y lo que nosotros decimos es el costo social de la pandemia en términos económicos lo absorbieron las clases trabajadoras, ¿no? Había trabajadores y trabajadoras que en aras de no perder el trabajo, aceptaron reducir de manera significativa sus salarios, ¿no? Eso está, en la prensa está documentado, hay quienes hicieron los seguimientos y es muy importante. Cuando se da la apertura de las actividades económicas, no se dio de manera automática que volvieran a recibir su salario como lo tenían, ¿no? Incluso hay todavía quienes de manera significativa no han recuperado el nivel salarial que tuvieron, ¿no? Poco. También por ahí hay compañeros del CAMP que han hecho artículos muy detallados de este punto en particular, ¿no? De cómo se da durante el COVID, cómo impactó todo esto, que es de manera significativa, ¿no? ¿te parecen 5 minutitos más, Javier? Ya estoy cerrando, mi última lámina es la siguiente, es la actualización. De esto todavía no hemos hecho los mapeos, pero es un poco la dimensión de lo que estábamos, sería más bien este de acá, perdón. No jale el dato. Bueno, está en el último reporte, si no, espérame tantito, es que lo iba. No lo alcancé. Hay un reporte del CAMP, no lo alcancé a jalar, que justo menciona esto, ¿no? De la recuperación de lo que es, digo más bien, que sigue aumentando lo de la población ocupada durante los gobiernos de la 4T. O sea, no ha disminuido. Y eso va en contrasentido con el tema de los incrementos al salario mínimo, por lo que decíamos hace rato. Entonces, finalizo con esta lámina. Se acaba de dar la revisión contractual, la revisión salarial para la UNAM, para los trabajadores administrativos. Para el 2006, cuando se dé ahora el incremento al 12% del salario mínimo, ellos consiguieron el 4% de incremento al salario tabular, ¿no? En noviembre lo van a tener, ya lo tienen, ya está aplicando. Consiguieron de manera adicional diferida
un 1% adicional en diciembre y un 1.5 adicional en enero, que eso suma 6.5, ¿no? Justo la noticia que yo les decía es que están llamando a parar las universidades públicas. Eso me llamó mucho la atención el caso de la PAUNAM para la UNAM, que está dentro de quienes firman ese llamado. Hay que ver en qué condiciones lo hacen, pero ellos también llaman porque los incrementos no son mayores a un tope del 4% que se ha dado en las universidades públicas, que está por debajo de la inflación o muy cercano a la inflación y muy por debajo de los salarios mínimos. Entonces, para el 2026 los trabajadores administrativos en la UNAM van a tener dos rangos de trabajadores que tendrían por primera vez en la historia de la UNAM salarios por debajo del salario mínimo. Si el incremento hubiera sido menor del 6.5, voy a dejar de compartir esta, y habíamos hecho un poco el estudio, y ya, ahora sí prometo terminar, iban a quedar de esta forma. O sea, el impacto, y todo esto que está en rojo eran los salarios que iban a quedar, que iban a quedar por debajo del salario mínimo. Si hubiera sido menor al 6.5, iban a impactar a 12,000 trabajadores en la UNAM que iban a tener su salario por debajo. Estos estudios los podemos compartir con mucho gusto. Está para todos los rangos y para todos los niveles de cuál es el comportamiento de sus salarios y cómo va a quedar en términos de poder adquisitivo. Entonces, un poco para que en un estudio de caso, ¿no? Tratar de entender toda la generalidad. Y bueno, pues con eso cierro. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Javier por esta valiosísima presentación, desde contextualizarnos en el qué ha ocurrido con la economía mexicana y los salarios desde los años 80, la gran ofensiva contra el trabajo, hasta colocarnos en la actualidad, mostrando claramente, desmitificando claramente esta narrativa de los aumentos salariales, ¿no? Porque eh, por todos lados se está diciendo que el mercado de trabajo está pujante porque los aumentos al salario mínimo son de 3 dígitos y demás en los últimos 6 años. Y aquí lo que se muestra es que es algo mucho más contradictorio que solamente eso. Bueno, y además muestra que los datos, la importancia de los datos, ¿no? La importancia de mostrar y hacer metodologías que sirvan para mostrar la realidad, develar la realidad más que oscurecerla, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Javier, por la presentación y no solo por la presentación, sino por todo el enorme trabajo que han hecho desde años en el CAM para poder brindarnos herramientas que puedan servirnos a muchísimas personas para mostrar esos claroscuros del mercado laboral en México. Bueno, la siguiente presentación va a estar a cargo de la compañera Irma Otero Fonseca, colega, compañera también, economista de formación, latinoamericanista también como Javier. eh, y bueno, ella también es docente en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es becaria postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y, al igual que Javier, es integrante del Centro de Análisis Multidisciplinario. Así que Irma, te paso la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Mateo, Javier, compañeras, compañeros. Bueno, pues yo agradezco mucho el espacio. Me parece que ampliar la reflexión es muy importante, sobre todo porque lo que estamos discutiendo es la reproducción de la vida, la reproducción simple de la vida, porque no nos queda como de repente otra alternativa, ¿no? En pensar la reproducción ampliada y a quienes hicieron posible esta charla. Entonces voy a compartir la presentación que estamos trabajando y señalar dos elementos, ¿no? Justo con el tema de la pobreza, que también es un indicador pues sumamente importante, ha habido ahí una narrativa de la disminución que hay que examinar como con mucho cuidado y precaución, porque por una parte, si hacemos el análisis desde
los indicadores que ha presentado Javier, observamos claramente que hay una repercusión al salario, a la fuerza de trabajo, que mientras en el manual y en el derecho se dice que los tabulares se van o los salarios se van a regular y se van a cristalizar mediante los aumentos salariales, la realidad es un poco diferente, ¿no? La realidad justo del papel aquel histórico de los sindicatos que fue en un momento defender para mejorar las relaciones sociales de los trabajadores, pues justamente se ha un poquito ahí también esfumado, ¿no? Ese papel importantísimo de la organización sindical y se ha alineado también a las narrativas, ¿no? De los trabajadores. Eso nos lleva, pues, por una parte, a tener que hacer análisis que nos permitan saber si las relaciones contractuales de cada uno de los sectores de la economía están siendo regulados por los aumentos salariales o no, ¿no? Que es un gran trabajo de investigación. Y por otro lado, tenemos esta análisis de la pobreza, donde justo vamos a ir mostrando desde una revisión crítica, conceptual y metodológica, pues cómo se va generando otro indicador, ¿no? Justo lo que planteábamos ese ratito era el análisis desde una metodología pensada para las y los trabajadores y acá vamos a pensar o vamos a observar las metodologías pensadas desde la institución, ¿no? Que es como la contraparte. Para eso es importante pensar qué es la pobreza y quién es pobre en México, porque se han hecho muchos análisis, ¿no? Y en la complejidad de situar con muchas metodologías y precisiones los enfoques de la pobreza, a hablar de las carencias y no solamente de la pobreza alimentaria y no alimentaria, sino la carencia por educación, la carencia por salud, la carencia, ahora se está hablando también de la carencia por tiempo libre, ¿no? Y que justo nos lleva, o sea, nos lleva a ese nivel de análisis porque observamos que las y los trabajadores en la realidad, pues tenemos que buscar dos, tres, cuatro chambas para poder sanear el ingreso, ¿no? Que eso también nos lleva a pensar el salario y el ingreso. Cuando nosotros hacemos análisis para presentar la disminución de la pobreza con base en los ingresos, como se hace justamente desde la perspectiva institucional, pues vemos claramente una, una disminución porque el ingreso es todo el dinero que mi familia o los hogares perciben de múltiples formas o mecanismos y no solamente de la relación laboral salarial, ¿no? Y me parece importante situar esta discusión porque cuando nosotros hablamos de la salud, de la jornada laboral, de lo que debería de pasar en la teoría y en el derecho, pues justamente apelamos a tener un solo trabajo que nos permita garantizar el todo. Y el todo es no estar en una situación de pobreza. Cuando hablamos del ingreso, hablamos de la realidad en donde las y los trabajadores tenemos no solamente una jornada, sino dos jornadas asalariadas, pero además también vendemos por catálogo, pero además también tenemos utilizamos el carro para ponerlo en el Didi, en el Uber tal, pero además también somos dentro del hogar somos partícipes de esas transferencias monetarias, que becas, que los subsidios, ¿no? Que va generando el Estado para compensar este deterioro salarial y evidentemente para controlar un poquito ahí las revueltas que podrían darse, ¿no? Entonces, las líneas de pobreza del Coneval y el INEGI señalan que hay dos formas de medir, ¿no? El pobre y el pobre extremo. Para empezar ahí es muy interesante porque si pensamos como en esta diferenciación muy sistemática, ¿no? Entre quién es pobre y quién es pobre extremo, pues ya estamos hablando de, si bien en términos de la complejidad del análisis nos permitiría, y ahí justo la narrativa de la política pública es, bueno, hacer esa diferenciación nos permite ubicar cómo hacemos una política pública que nos permita entonces enfocarnos en esa particularidad de la población y sanear un poco el tema, ¿no? Pobre es aquel que tiene una carencia y además tiene un ingreso inferior al costo monetario de la línea de la pobreza alimentaria. Más no alimentaria, ¿no? Porque además también justo va eh, enredándose
y es de repente un poco complicado rastrear realmente lo que nos están diciendo cuando en el discurso nos dicen disminuyó la pobreza y entonces decimos, claro, disminuyó la pobreza porque el salario. Pero en la realidad, cuando empezamos a observar así de manera muy sistemática, ¿qué pobreza estamos trabajando, ¿no? Y luego, qué es pobreza? Y entonces nos enfrentamos a los indicadores y decimos, bueno, hay pobres, extremos y pobres. Los pobres extremos son aquellas personas que tienen tres carencias con un ingreso inferior a la línea de pobreza alimentaria. Entonces ahí hablamos de, claro, ¿no? Un nivel de pobreza más agudo. Mientras que las carencias son aquellas personas, no acceso a salud, rezago educativo, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, también es complicado porque cuando o estos indicadores se hacen a partir de la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, en donde se hace un muestreo representativo, se le preguntan, se seleccionan además las familias y se les preguntan cuántos ingresos tienen y a partir de los ingresos se dice, bueno, tú sí puedes alimentarte por la canasta alimentaria y tú no. Entonces, y además tú registras tener tres carencias, entonces eres pobre, pobre extremo. Por ahí también hay un tema interesante. ¿Cuál es la metodología de las canastas? ¿No? Ahorita presentábamos un poquito la metodología de la canasta alimentaria recomendable, que es la que utiliza el CAM, versus la canasta de oficial, ¿no? Entonces, en la construcción de las líneas de la pobreza, pues evidentemente se busca construir umbrales muy específicos para el contexto mexicano que permitan saber o no si las personas tienen los suficientes aportes calóricos para reproducirse. En ese sentido, ese es como el estándar para ser pobre extremo, ¿no? No tienes las suficientes calorías, no puedes obtener las suficientes calorías mediante el ingreso, no mediante el salario, ¿no? O sea, el salario queda por allá desfigurado, mediante el ingreso. Y entonces, observamos justo que la canasta básica es el consumo habitual. Aquí es interesante porque eh, evidentemente las formas de construcción teóricas y metodológicas del Coneval y el INEGI, pues son a partir de las discusiones que no se desarrollan en América Latina para empezar, sino que son parte de estas contribuciones que han hecho Amartya Sen, en su momento John Rawls, ¿no? Donde van señalando cuáles son las formas en las que tendríamos que pensar a la canasta básica, ¿no? En términos nutricionales y económicos, lo cual también pues nos lleva, ahí en el que hemos trabajado y problematizado el tema de que cada vez la población se concentra más en el sector servicios, ¿no? Hay una tendencia a la terciarización de la economía en América Latina que justo nos lleva a pensar si esas canastas siguen siendo vigentes o no, ¿no? Y entonces ahí estamos también como trabajando en esa parte en el camp, pero también observando, ¿no? Cómo no han cambiado la canasta desde los indicadores oficiales. Entonces hay dos criterios, ¿no? Uno, que si las canastas deben de representar el patrón de consumo de un grupo poblacional, referencia, ¿no? Una tendencia a la homologación, y luego que si cumplen con recomendaciones nutricionales en la parte alimentaria y no alimentaria, con los criterios de la teoría económica. O sea, el acceso y cómo obtienen también esas personas los insumos. Eso nos lleva, evidentemente, a observar cómo el valor monetario de la pobreza alimentaria ha aumentado, ¿no? Observamos desde 1992 hasta el 2025 que hay un aumento en la canasta rural y urbana. La canasta rural es de 1844 y la urbana es de 2450. Esto es una canasta mensual por persona. Y la no alimentaria, más la alimentaria, nos registra que es en lo urbano 4.759 y en lo rural 3.411. Nosotros en el CAM hablábamos de la canasta de 14.500. Entonces ahí la alimentaria, ¿no? Igual mensual por persona. Luego, aquí observamos también cuando observamos o nos adentramos a cómo se determina ese valor monetario de la canasta no alimentaria, que es un tema súper complicado. Me llamó justo la atención que para el rubro de rentas dividido entre
30, estaríamos hablando de un ponderado de 406,8 diarios, ¿no? Eso nos da aproximadamente 12,000 pesos de renta. Cuando justo vemos que los deciles donde más población en México se concentra es el decil 1, que es por ingresos, de acuerdo con las mismas metodologías, son de 16,000 pesos. Entonces, justo si nosotros, o sea, nos quedaría como un excedente 4,000, ¿no? Aproximadamente, pensando en que solamente pagamos renta y pagamos la canasta, lo cual nos deja como en stand-by, ¿no? O sea, solo nos alcanza para pagar la renta de acuerdo con, suponiendo que en la Ciudad de México la renta sí sea un promedio de, o en México en general, de 12,000, ¿no? Nos lleva a pensar un poquito cómo se construye ese análisis, ¿no? Luego, se complejiza más porque además nos ponen en la narrativa, y esto es interesante porque cuando ellos hablan de pobreza en el discurso, se habla de una pobreza de manera indiscriminada. Sin embargo, cuando hacen el análisis ya muy cuantitativo, también hablan de inseguridad alimentaria. Y la inseguridad alimentaria también se divide en cuatro, ¿no? Está la leve, la moderada, la severa y la limitación al consumo de alimentos, que se refiere a aquellos hogares que tuvieron una dieta pobre o limítrofe, considerando la frecuencia de consumo. O sea que hay gente que no come días, o sí, pero muy raquíticamente, y entonces esos son los limitados, ¿no? Pero también está la severa. O sea, justo observamos cómo en esta narrativa de ir haciendo más eficientes los indicadores, pues también se va perdiendo la dimensión de lo que estamos realmente cuantificando, ¿no? Cuando uno observa las personas por inseguridad alimentaria limitadas y las severas, pues en realidad no encontramos como una diferencia muy grande, ¿no? Sin embargo, en los números sí aparecería como otro tipo de población, ¿no? Es muy grave esto que estamos analizando. Luego, en ese sentido, observamos cómo, si bien la seguridad alimentaria ha ganado como terreno en el discurso y tal, hay un montón de población del que reporta la ENIG con inseguridad alimentaria leve, ¿no? Que es el 48%. De estos que estamos aquí, de esta gráfica que tenemos aquí, que son la inseguridad alimentaria, el 48% está en un grado leve. Luego está la moderada, la severa y la limitación en el consumo de alimentos del 10%, ¿no? Que también hay que observar ahí cuánto porcentaje de la población es. Luego, pensando en el porcentaje bueno, pensando en esta idea, ¿no? De la inseguridad alimentaria, nos hemos visto como un poquito obligados a trabajar con la pobreza por ingreso laboral. Y entonces aquí observamos que es otro concepto, ¿no? Que nos maneja, por ejemplo, ahí el Coneval y el INEGI, y el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria del Coneval es el 49% de la población, o sea, quienes trabajan. Ahí sí, un poquito acercándonos más al análisis de, no el salario, porque también no quiere decir que tengan un salario adecuado, pueden ser trabajadores a destajo, pueden ser toda la otra gama, ¿no? Subcontratados y tal. Eso no habla de estabilidad laboral. Observamos que el 49% de la población en México pues está en un nivel de población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. Y entonces, si vemos como el análisis de manera también histórica, pues si bien ha disminuido, justo a partir del año pasado hay un aumento, ¿no? Muy marcado además, de esta población. Luego también, bueno, observamos la rural y la urbana, ¿no? Que también están registrándose en estos pequeños incrementos. Y si lo vemos como de manera histórica, pues nos estamos acercando al 2005, ¿no? O sea, en la narrativa misma de pensar si se están haciendo o no las cosas de mejor manera, pues un análisis histórico nos permite observar que hay condiciones propias de la economía que no necesariamente tienen que ver con el poder político de un gobierno particular que nos llevan a estas fluctuaciones, ¿no? Que es importante. Justo también eso nos permite pensar cómo
cómo se expresan estas crisis que son propias del capital inherentes, pero que la población trabajadora pues asumimos y además nos pues estamos trabajando, ¿no? Todo el tiempo para no caer en estas situaciones de pobreza que tienen que ver con dos flujos importantes, ¿no? La deslocalización productiva de capital y estas parecientes tendencias a la relocalización, ¿no? Y cómo se va dinamizando también el mercado internacional junto con observar la tendencia a la terciarización de la economía y para el caso de América Latina, pues una expresión más situada en la precarización laboral, ¿no? Entonces, bueno. Otra gráfica interesante para conjuntar este análisis con el que hacía ya compañero es el poder adquisitivo del valor de la canasta frente al ingreso laboral, la canasta de ellos, ¿no? Y aquí observamos justo, pues sí, una recesión en 2020 por temas de la pandemia, pero también un estancamiento. Entonces habría que pensar cómo vamos a construir o cómo van a ellos a construir los datos después en este nuevo sexenio, ¿no? Justo con estas nuevas que han pasado, porque si bien es cierto que en el sexenio anterior pareciese que estaba mejorando la situación, en este, híjole, ¿no? O sea, no ha modificado, incluso se ha detenido un poquito ahí. Luego, el poder adquisitivo de la canasta alimentaria más no alimentaria frente al ingreso laboral. Y entonces se registra pues más o menos la misma tendencia. La diferencia, por ejemplo, es que hay pues obviamente menos capacidad de compra porque hay más productos que se contemplan en esta canasta no alimentaria y el caso como más dramático es el caso del campo mexicano, ¿no? Donde observamos sí una pérdida mayor de la canasta justo cuando son los trabajadores del campo quienes producen los alimentos y son ellos quienes no tienen acceso a esos alimentos, ¿no? Entonces ahí también habría un eje interesante en el planteamiento que tendríamos que ir analizando, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito en ese sentido yo cierro como la participación, señalando que esto que estamos desarrollando de la pobreza es una línea que estamos trabajando como recientemente ahí en el CAM y que, bueno, pues es una parte que también hay que conjuntar, ¿no? Con los datos, que es poco complicado o requiere más tiempo estar trabajando con los datos que ellos proporcionan y con las muestras que se proporcionan desde las concepciones metodológicas que ellos hacen, porque cuando uno hace el rastreo, pues claro que no habría problemas con sus datos, ¿no? O sea, sus datos son cuantitativa y cualitativamente bien estructurados, pero su teoría es con la que nos tenemos que echar como un round, ¿no? Si esas concepciones nos están permitiendo representar o analizar realmente lo que está pasando con el mundo laboral o no, o qué está pasando ahí con esa organización también de las otras metodologías, ¿no? Que nos lleva, pues obviamente, a un montón de trabajo y a muchas líneas muy interesantes de investigación que hay que estar ahí coordinando y sistematizando frecuentemente. Y bueno, pues ahí yo cierro mi participación, esperando pues ampliar la discusión, trabajando también con las y los compañeros del CAM, algunos andan por acá, entonces, bueno, pues eso, gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Irma, por la presentación. Ahí hay muchos aplausos virtuales. Gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a los dos. Ha sido realmente muy enriquecedora la palabra de ustedes. Se abren, al menos para mí, muchísimas puertas para indagar. Se desmitifican muchas cosas. Es fundamental la presentación que nos acaban de hacer para poder enfrentar la, la descarga de datos que nos vienen cargadas de narrativas desde el Estado, cargados de narrativas positivas ¿no? y de fiesta sobre disminución de la pobreza, aumentos salariales. El trabajo que ustedes muestran claramente expone que esto es mucho más complicado y está cargado de muchas contradicciones.
Muchísimas gracias, Irma. Bueno, si les parece bien, podemos abrir el micrófono a comentarios, preguntas, dudas, aprovechando que tenemos todavía tiempo. Así que no sé de las personas que estén aquí en la sesión, si alguien quisiera plantear alguna duda, alguna reflexión. Sí, Circe, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Javier e Irma, por sus aportaciones y reflexiones. La verdad es que creo que es justo lo que se necesita en estos momentos en donde claramente se ve pues el avance de la precariedad, y de cada vez más personas intentando, ¿no? Como luchar con reproducir su fuerza de trabajo. Y justo me gustaría como iniciar un diálogo, pues, sobre todo para conocer su opinión y pues su propio análisis sobre mm, pues un tema que ahora también está muy en boga, ¿no? Sobre todo en estos últimos 2 gobiernos, pues que son los programas sociales que terminan encubriendo muchas veces, ¿no? Las formas de trabajo, principalmente ocultando esa discusión salarial, ¿no? Ocultándolo a través de decir es que son becarios y por lo tanto no hay una relación laboral y por tanto no hay una relación salarial. Eso pues ha traído deterioros de la calidad de vida de muchos jóvenes, por ejemplo, en este caso concreto que yo trabajo, Jóvenes Construyendo el Futuro, y justo ahí lo que se ve es que a pesar de que le llaman becas, apoyos, beneficios, pues en realidad el capital siempre se beneficia del trabajo que pretende ocultar, ¿no? Pues quitando la relación salarial, ¿no? Y pues también que además sigue extrayendo valor de la fuerza de trabajo aunque pretenda negarla. Entonces, justo, eh, ¿cuál es el costo social también de la pandemia que ha absorbido la fuerza de trabajo, ¿no? Y las crisis siempre son importantísimas, ¿no? Como para entender el deterioro de las condiciones laborales de muchos jóvenes y muchas jóvenes, precisamente porque son los primeros en perder sus empleos y los últimos en recuperarlos cuando la economía medio comienza a avanzar otra vez, ¿no? Entonces, ahí me interesa la forma en la que, digamos, ha cooperado el Estado, ¿no? Con el capital privado o el sector privado para apropiarse de la fuerza de trabajo de miles de jóvenes, ¿no? En este sentido, a pesar de que hay una narrativa en la que se intenta, por ejemplo, detener el outsourcing, pues al mismo tiempo se cuentan con estas figuras desreguladas que ofrecen los programas sociales, que en principio pues no es que la capacitación sea un fenómeno como de hace 10 años, en realidad la capacitación viene desde los años 60, que luego se terminó generalizando a partir de la crisis de los 80s, ¿no? A un grupo muy específico de la población que son justamente los jóvenes, y que han venido acompañadas de recomendaciones de políticas de desarrollo, principalmente de la Organización Internacional del Trabajo o del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y estas en sí han tendido a atender el problema del desempleo estructural en lo que se ha convertido. Sin embargo, yo creo que la solución se ha hecho justamente desde la precariedad del trabajo, ¿no? Es decir, se ha aumentado digamos que la ocupación, el empleo, pero ¿a qué costos, no? Deteriorando pues ahora sí que la remuneración de estas personas. Y justo creo que estas personas no terminan, ¿no? De concretar muchos proyectos de vida, como salirse de casa de sus papás, de casarse, de tener una familia, de vivir en mejores condiciones, aportar a su familia, etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, también con estas políticas se ha dicho que todos tenemos derecho a la capacitación como parte del derecho a la educación y como para hacer frente a la inestabilidad del mercado laboral, pero nos han ofrecido, pues digamos, otras herramientas, ¿no? Y justo creo que
se ha hecho una solución individual frente a una desprotección totalmente estructural, en el que te dicen, bueno, si te capacitas vas a elevar tus probabilidades de empleabilidad, pero no necesariamente eso se va a convertir en mejores condiciones laborales, ¿no? O un mejor proyecto de vida. Entonces, pues sí, o sea, y además el sector privado, digamos que se está beneficiando de fuerza de trabajo subvencionada por el Estado, y el Estado al mismo tiempo se está beneficiando de fuerza de trabajo que es pues mucho más barata, ¿no? A pesar de que están capacitados, a pesar de que cuentan ahora con habilidades y producen más valor, pero no está siendo remunerado de la manera correcta, y además esto frente a una tendencia de un adelgazamiento del Estado, ¿no? En donde cada vez hay más subcontratados y cada vez se despoja más a las personas de los circuitos de la formalidad pues en el mercado laboral, ¿no? En este caso, pero pues la burocracia necesita seguir operando, necesita el Estado seguir trabajando, y pues ante los recortes presupuestarios, pues esta es una excelente solución, ¿no? Entonces creo que también la precariedad se ha adueñado, ¿no? De muchos de los discursos sobre el desarrollo, que además es una política que intenta exterminar la pobreza, ¿no? A través de a partir de elevar el empleo. Y pues ahí surgen, digamos, todas estas contradicciones del mismo sistema capitalista, y pues en un afán de pues seguir acumulando, ¿no? Entonces, pues, ¿qué repercusiones también se pueden encontrar? Lo pregunto como pues parte pues de la negación de la relación salarial a través de estas figuras en la vida de las personas, en este caso de los jóvenes. Y pues nada, como también para incentivar un poco el debate sobre las figuras laborales que han sido, digamos que, ocultadas por esa falta de remuneración salarial, y que más bien parece un beneficio a los jóvenes frente a no quererse integrar al mercado laboral, que además justo estos jóvenes, a pesar de que el programa dice que no deben trabajar o estudiar, muchas veces tienen un otro empleo que también es igual de precario que este mismo, porque no puede ser rastreado al no tener seguridad social, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un encadenamiento de cómo el pluriempleo normalmente se termina encadenando con otros trabajos precarios. Y eso, pues justo como qué nuevas aportaciones se da a la discusión a través de estas figuras. Y pues muchas gracias nuevamente por su participación. Espero me haya sido un poco claro mi comentario. Gracias, Circe. Si quieren presentarse, aunque sea mínimamente, al hacer sus preguntas, les agradeceremos. Podemos recoger un par de preguntas también de Iván, que está levantando la mano, y continuamos. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeras y compañeros. Soy Iván, de la comunidad de estudios latinoamericanos de la UNAM. Un gusto escucharles, muy interesantes sus reflexiones. Eh, Básicamente son tres temas. El primero de ellos es en torno a saber si existen reflexiones en torno a la reducción del salario y o incremento y su relación con la reducción de la jornada de trabajo, porque hay un debate actualmente sobre la posibilidad de reducir la jornada de trabajo, y justo se dice, sí, reduzcamos la jornada del trabajo, pero sin reducir los salarios, ¿no? Entonces me gustaría saber si existe alguna reflexión por parte del CAM. eh, Segundo, el tema, Javier nos señalaba este dato durísimo de la revisión contractual que hicieron la PAUNAM con las autoridades de la UNAM, pero no sé si sea una tendencia de todos los de el salario contractual, ¿no? Es decir, de aquellos trabajadores que tienen un contrato colectivo que parecería, da la impresión de que ha sido sumamente castigado los salarios contractuales, ¿no? Entonces, bueno, esa es como otra duda, saber si también hay una investigación o se podría hacer en relación a cómo ha sido castigado el salario contractual de los trabajadores y de las trabajadoras,
sería interesante, ¿no? Conocer esa relación, ¿no? Y otro tema, perdón, estoy aquí, como verán, su plática generó varias reflexiones en torno si bien nos comentaban que no iban a hablar de las prestaciones, creo que hay un tema que no necesariamente es una prestación, más bien es una antiprestación y es una relación antisalarial que serían las llamadas, la unidad de medición y actualización, las UMAS, ¿no? Parecería que eso fue en el 2016, durante el gobierno de Peña Nieto, que se inician las sumas y que afectan directamente a los trabajadores y las trabajadoras jubiladas, ¿no? De hecho, ahora los compañeros profesores se encuentran eh, debatiendo y discutiendo, ¿no? Un poco el futuro de los trabajadores. Pero me gustaría saber, ustedes, si ubican que sea un tema, un parteaguas de la política salarial del Estado mexicano, ¿no? Porque creo que eso sería interesante, porque hay otro tema, y que esto también lo vinculo, ha habido una cierta homogenización en el sentido de que antes los salarios mínimos eran por regiones, ¿no? Creo que ahora solamente queda excepcionalmente la región zona fronteriza, ¿no? Y más bien parecería que ahora el tema es aquellos salarios que son contractuales, aquellos salarios mínimos, y por otro lado las sumas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto eso de las sumas reconfiguró la política estatal mexicana? Y bueno, pues sería todo, compañeras, compañeros. Muchas gracias por sus comentarios, bueno, el CAM es un referente sin duda para las ciencias sociales del país. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Javier, Irma, yo tenía pensado recoger 3 preguntas, pero ya les hicieron como 6. Así que no sé si quieren responder estas y si alguien más se anima a preguntar. Por ahí apareció otra pregunta en el chat referente a dónde encontrar, si ya están disponibles algunos de los datos que presentaron. Em, ¿Quieren, em, a ver, por ahí apareció otra pregunta, a ver un segundo. Dice Iván Cortés, muchas gracias por sus presentaciones. En el marco de las contradicciones del capitalismo mexicano con una clara exacerbación de la precarización laboral, ¿en dónde consideran se encuentran los argumentos económicos del gobierno para decir que se ha reducido la pobreza? ¿En dónde deberíamos focalizarnos para seguir deconstruyendo esta falacia? Es una pregunta de Iván Cortés, del Departamento de Economía de la UAM. Esta palabra. Bueno, adelante, si quieren empezamos con Javier e Irma por el orden de presentaciones. Claro, muy bien. Pues todas las preguntas, me parece que no podría ponerle un orden de importancia. Todas son igual de importantes para entender la dimensión del problema que hay. Nada más voy a cerrar algo, ya encontré la lámina que me faltaba para que ubiquemos, porque luego parece ser que no, pero sí, esta información, ¿no? Lo que decía yo hace rato de la población ocupada en pobreza extrema, aumentó, por ejemplo, al segundo trimestre del 2024. Estamos por actualizarlo justo al último año. O sea, sí hay años en los que se recupera, pero también tendencialmente se está aumentando ese comportamiento. Y me parece importante esta cuestión. Ahora, todas las derivas, justo a partir de las reflexiones y de las preguntas que nos hacen, me parecen que son muy importantes, son debates abiertos, no son concluidos, y desde distintos sectores se tratan de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, voy a tratar un poco de abordar. Hay mucha información que ya está pública, justo, hay otra que está en un proceso, está en ciernes, o sea, está en proceso al interior del CAM en discusión, en debates muy importantes sobre tratar de entender desde la metodología de los indicadores que se presentan a nivel oficial y cómo presentar indicadores distintos que nos permitan también, pues, dar alternativas, ¿no? Entonces, bueno, con esa referencia empezaría un poco con lo que planteaba Circe, ¿no? A la hora de algunas preguntas que son muy puntuales, que me parece que bueno, que voy a tratar de responder. Eh, bueno, un poco lo que hemos hecho en el CAM es tratar de ubicar, hay una cuestión que nos parece fundamental, es que ubiquemos desde un punto de referencia que es cómo se transforma, o sea, ubicar muy bien esto, primero tratar de dimensionarlo, cómo se transforma el valor de la mercancía fuerza de trabajo en su precio.
Y entonces un poco ahora que hicimos la investigación y que por cierto, estamos por hacerla en otras universidades públicas, con mucho gusto lo vamos a hacer, porque nos han dicho que incluso hay universidades que están peor, en condiciones peores que en la de la UNAM, que son de carácter público. Justo en esa dimensión, pues nosotros vamos a tratar pues, de apoyar, tratando de que las cuestiones pues cambien para bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos en ese proceso. Cuando estamos en esta investigación tuvimos acceso a los tabuladores, ¿no? A todos los tabuladores para ver un poco cómo es que se determinaba a partir de ciertas actividades, categorías en concreto, la definición del precio de cada uno de los puestos. Y vimos cuestiones que nos parecen nosotros que es un punto fundamental para los trabajadores. De inicio es que, un poco por lo que decía Circe en la pregunta, que creo que, bueno, por ahí la agarré yo, en el sentido de cómo se reconoce o no el valor del trabajador en términos de conocimiento y de capacidades, bueno, de capacidades de conocimiento y biológicas, físicas, etcétera, que se imprimen en los procesos de trabajo. Entonces, eso se monetiza, el capital lo monetiza, ¿no? ¿Cómo lo monetiza? Lo tiene que regular. Entonces, genera un marco jurídico administrativo que en este caso son los tabuladores. Y ahí hay un punto de despojo que muchas veces los trabajadores no alcanzan a percibir, y es muy importante, porque a la hora de monetizar las actividades que va a hacer un trabajador, viene de raíz, viene un despojo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que puede el trabajador aumentar su nivel adquisitivo a partir de una mediación que es el salario? O sea, el salario está concretando esa relación entre el capital, el Estado y el trabajador, pero lo hace de manera muy, muy puntual, o sea, se define, hay una banda entre el mínimo y el máximo de la productividad de ese trabajador, para saber si accede al salario tabular. O sea, si tuvo la productividad esperada, lo va a hacer, ¿no? Entonces, cuando se dan las llamadas revisiones salariales o contractuales, muy poco se redefine, o sea, sí se trata de trabajar un poco en ese sentido, pero por ejemplo la universidad ha sido muy celosa en tratar de no modificar los contenidos de las actividades que realiza cada trabajador. ¿Por qué? Hay un desfase. Justo por lo que decía la compañera, hoy los trabajadores realizan, o sea, la polivalencia del trabajador se ha potenciado en términos de conocimiento y de experiencia a la hora de desarrollar su trabajo, y eso no es reconocido. Entonces, hay un desfase de categorías que no se han revisado en 30 años, ¿no? Ahí hay un despojo de origen que me parece a mí que eso es fundamental. Si no se entiende esa parte, o sea, hay que redefinir en una lucha real, o sea, asentándose a discutir qué vas a hacer y eso cómo se monetiza. Entonces, lo que plantea Irma es fundamental, compañeros. Hay que entender la dimensión de lo que está diciendo, se está explicando ahí, porque justo se está preparando, me parece y nos parece dentro del CAM, que se está preparando justamente un nuevo discurso, o sea, esto está, digamos, en debate, ¿no? Eso es una posición muy del CAM, pero pues que estamos abiertos a la discusión. El que parece que se va a saldar toda esa deuda histórica que implica parte de lo que estoy diciendo aquí, ¿no? De todo ese proceso de precarización, cuando se logre saldar o hacer que el salario mínimo sea equivalente al precio de 2,5 canastas, ¿no? O sea, eso va a ocurrir al final del sexenio. ¿Qué es lo que está pasando quizás, si lo queremos interpretar un poco en términos quizás un poco teóricos? Lo que está ocurriendo justamente es que esto va a permitir un nivel salarial a partir de ese parámetro para la reproducción de la fuerza de trabajo. Es una especie de salario medio lo que se va a generar ahí, ¿no? Entonces, si revisamos lo que está ocurriendo y si se comprueba, ¿no? Con los estudios que estamos desarrollando, no tenemos todas las capacidades, pero tenemos algunos indicios y estamos tratando de sacar las investigaciones, ¿no? De todo ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El salario mínimo va a tender a generar una especie de salario medio por ahí de 2030, cuando sea equivalente a 2,5 canastas, ¿no? Es muy importante este dato. Entonces, esas serían las condiciones normales de la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, lo que estamos diciendo es, hay que revisar la dimensión de esa canasta que están colocando en Coneval para ver si realmente representa, ¿no?, el valor de la fuerza de trabajo en general, porque si no, de facto se está aceptando sin entrar a discusión y la clase trabajadora va a tener una derrota histórica ahí muy fuerte, ¿no? En el salario mínimo. Luego,
¿quiénes ganan el salario mínimo? Que es un poco lo que hemos estado discutiendo. Y ahora un poco lo que se está haciendo es, se está tratando de establecer una nueva metodología de percepción de quiénes lo podrían hacer. Entonces van a establecer un rango entre un mínimo, o sea, no va a ser el monto que nos van a dar, sino hay un mínimo hacia abajo, o sea, hay quienes ganen hacia abajo y un poco hacia arriba, y esa población la van a encuadrar ahí. Entonces, también se pueden generar metodologías para que el discurso cuadre, ¿no? Entonces, las clases trabajadoras tienen esa responsabilidad de tratar de entender, y también hay que reconocer los avances que se tienen, pues sí, pero no son suficientes. O sea, cuando decía Mateo, justamente hay que desmistificar, ¿no? Hay un proceso de ahorita que está empezando a generar una nueva concepción sobre el salario mínimo. Entonces, esta discusión que acabo de comentar no está en los sindicatos, está ausente. Entonces, ¿a dónde están volcados a los sindicatos? Por ejemplo, en el tema de la UNAM, no fue la PAUNAM. En la PAUNAM va a entrar en enero la discusión de la revisión contra salarial para los académicos de la UNAM, ¿no? Acaba de salir en la jornada, ayer, esa noticia que les digo, al rato si quieren se las paso, donde ellos dicen, o sea, me llama mucho la atención, el APAUNAM, o sea, hay que entender históricamente cuál es su posición, ¿no? Entonces dicen, pues no hay incrementos mayores al 4%. Normalmente en la UNAM, históricamente han sido el 4%, y hasta ahí quedan algunos, y viene la otra parte, justo lo que un poco decía Iván, hilando, tratando de vincular. ¿Qué es lo que no va a impactar en la jubilación? Pues sí, yo te puedo dar en programas, ¿no? Te puedo dar bonos, etcétera, para que tú puedas nivelar un poco, pero con eso yo lo que estoy garantizando es que al paso del tiempo, eso no va a sumar para tu jubilación. Es el salario tabular, es importantísimo, ¿no? Hay sectores, por eso lo sé un poco, que lo que han hecho es ceden en la parte de la seguridad social y tratan de negociar para que aumente más el salario directo, porque están pensando en aras de lo que es la jubilación. Pero bueno, esas ya son estrategias muy particulares de sectores de trabajadores que lo están pensando así. Entonces, bueno, por un lado eso. Regresando con Circe, plantea algo que es fundamental también, me parece que es una discusión que abona muchísimo en el mundo del trabajo, sobre todo para el caso mexicano, que es cómo hago el proceso de precarización, ¿no? Entonces, ¿qué trabajo es más barato, así de sencillo, ¿no? Pues el trabajo por horarios, ¿por qué? Porque tiene estas características, yo pago por obra, pago por producto, etcétera, por una determinada cantidad de tiempo, no incurro en una serie de gastos que sí tengo que hacer en términos del trabajo formal a partir de un trabajo, por ejemplo, por base, un trabajo basificado, eso es distinto, tiene seguridad social, etcétera. El trabajo por honorarios no tiende a, que si bien, por ejemplo, jurídicamente se puede aludir a que se puede dar un proceso de lucha para que se reconozcan una serie de relaciones laborales, pero coloca al trabajador en otra perspectiva, ¿no? La UNAM ha tendido mucho a eso, a contratar cada vez más a trabajadores de tipo por honorarios. Entonces, están desplazando a los trabajadores por base. Con eso empiezo a precarizar, empiezan a competir entre trabajadores, ¿no? Por eso les decía el tema del desempleo, o sea, si le hacemos caso al dato de la tasa de desocupación que saca INEGI, no nos tendríamos que preocupar porque el dato es muy bajo. Y si utilizamos otra metodología, ocurre que no es tan bajo. Entonces, hay población que está intentando incorporarse al mercado laboral y presiona hacia los que están, ¿no? El tema justo, yo coincido totalmente con lo que dice Circe, con lo que plantea en el terreno de las transferencias monetarias que tiene que ver en particular con lo de las becas, ¿no? Muchas empresas recurren a la figura de los becarios porque es exenta de impuestos. Bueno, además, ¿no? A ellos, pues no genera todas las condiciones laborales, pero en términos, incluso les devuelven en términos ahora se me fue el concepto, cuando utilizan la figura del becario, en términos de gravamen o algo así, les regresan el dinero que invierten, una parte del dinero que invierten en el becario. Es como te lo subsidiamos, te lo pagamos hasta con eso, ¿no? Entonces, figuras que históricamente o puestos de trabajo que ocupaban quizás o que ocupan otro tipo de trabajadores en términos más formales, ahora lo ocupan los becarios o los servidores sociales, ¿no? Que los tienen trabajando haciendo actividades, etcétera. En ese sentido creo y coincido completamente con esta visión, ¿no? Por un lado. Luego, por la pregunta que hace Iván, se me hace también, pues, muy importante, ¿no? Siempre estar pensando en esto.
Sobre la cuestión de la reducción, más bien, sí, lo del tema del salario vinculado con la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y creo que es correcta esta posición en el sentido de si se reduce, bueno, también hay que entender en el tema del goce del tiempo, etcétera, pero que no merme, por ejemplo, en términos, o que más bien garantice el reconocimiento del valor de la fuerza de trabajo, en ese sentido, ¿no? Me parece que eso es también muy, muy importante, estamos en esa discusión, por ahí tenemos algunos indicadores que se están trabajando, aquí estaba presente también Javier García, que es parte del CAM, ellos están trabajando una encuesta que va a ser un poco un indicador al interior, que es de impacto nacional, tratando de, pues, abonar, ¿no?, a los trabajadores, a las clases trabajadoras, con respecto en general con sus condiciones laborales. No estamos pensando en calcular las tasas de explotación a partir de las horas de trabajo, el tipo de trabajo, el salario que se mantiene, etcétera. Entonces, por ahí estamos en esa discusión. No tenemos todavía un documento donde se pueda ver. Esperemos que no sea tan tardado, pero bueno, sí está en la agenda de nosotros. Luego, lo de bueno, quiero decir alguna cuestión en términos, ahorita decía Iván, si vemos algunas otros puntos de referencia importantes sobre lo del salario contractual, les voy a decir una cosa. Sí, seguramente lo supieron. El 8.1 que en teoría se le dio al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que es el IMSS, ¿no? Así se vendió. Revisándolo y desmenuzándolo, ocurre que solo se dio el 3.1 al salario directo. Y fue 5% a prestaciones vinculadas al salario, pero en términos de la jubilación no impacta. Y eso está publicado, ¿no? Reconocido, eso. Entonces, como eso, ahí sí tenemos un documento. Está ya publicado, es el último reporte del CAM y está por publicarse uno más, justamente, caracterizando, donde hacemos una serie de indicadores, estamos planteando una serie de referentes donde está ocurriendo en la industria de la manufactura, en la educación, en distintos sectores. Es un proceso que estamos viendo que se está generalizando. El dato nacional que hay de incremento promedio del mes de junio en términos contractuales, el incremento es en promedio, en términos nominales, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los incrementos son del 8.1, ¿no? De acuerdo a esa información. El Estunam, que es la parte de los trabajadores administrativos. El otro sindicato que está en la UNAM es el de los académicos. El Estunam también tiene una parte de académicos, pero quien tiene la toma de nota para el caso de la UNAM es el APAUNAM, ¿no? El Estunam lo que sacó fue 4% en noviembre, ¿no? En realidad todavía es insuficiente frente a lo que se está viendo. 1% adicional en diciembre se los van a dar, y en enero les van a dar 1.5 adicional, ¿no? De 1 de enero al siguiente 1 de noviembre, perdón, corrijo, 1 de noviembre al 1 de noviembre del 2026, es la revisión salarial. Y luego van a entrar en una revisión contractual, ¿no? Entonces, bueno, ellos están anticipando varias cuestiones, por ahí nos pidieron que hiciéramos el estudio, el análisis, y sí les dijimos, están en una condición crítica, van a meter a varios rangos por debajo del salario mínimo. El año pasado consiguieron el 5.7. Si se mantienen así, el impacto fue el que les mostré en la pantalla. Consiguieron el 6.5, todavía les pegó en 2 rangos. Son casi 1,200 trabajadores que van a estar por debajo del salario mínimo. Entonces, ellos ya están planteando una negociación extraordinaria con la administración para nivelarlo. El punto es lo que les decía, ahora el punto de referencia es el salario mínimo, ¿no? Se está estableciendo eso. No por arriba del salario mínimo, sino es cómo hacemos para estar cercanos, se va a compactar, eso es lo que nos parece que está ocurriendo. Finalmente, lo de las sumas, eso es fundamental, evidentemente el mecanismo de las sumas ha impactado de manera muy negativa para todos los trabajadores jubilados. Los incrementos que se han dado en términos de las sumas, no, en términos de las UMAS, no responden a los últimos incrementos que se están dando en el salario mínimo en ese ritmo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo he visto varias publicaciones que dan cifras de lo que no han recibido los trabajadores jubilados porque no han querido reconocerse. También sé yo que se le ha hecho esa recomendación tanto al gobierno de Obrador como al gobierno actual, y bueno, no ha habido una resolución, no sé bien, ahí sí no sabemos bien cómo vaya, no estamos tan metidos en esa discusión, y sin embargo nos parece que eso es fundamental,
el tema de la jubilación. Entonces, bueno, por ahí igual, ojalá que se puedan dar más estos espacios porque nutren la discusión, nos permiten reflexionar otras cuestiones, y pues para contribuir, ¿no? En el tema de transformar las condiciones materiales de trabajo de las clases trabajadoras. Yo por el momento terminaría con eso, ¿no? Muchas gracias, Javier. Irma, ¿quieres comentar? Sí, sí, pues agradezco mucho las preguntas que sin duda nos llevarían a muchos debates y muchos análisis. Sobre la pregunta de disminuir la jornada sin impactar el salario. A mí me parece que las condiciones están justo porque en la realidad observamos que la mayoría de las personas pues tienen dos jornadas. Entonces, no impactaría realmente, ¿no? O sea, porque lo que están considerando no es aumentar el salario por esa jornada. Entonces, creo que ahí sí impactaría como justo la ganancia. Por otro lado, disminuir la jornada también está, en términos psicológicos, como han mostrado los resultados, que aumentaría la productividad, ¿no? Entonces, yo diría que disminuiríamos la plusvalía absoluta y aumentaría justo en la realidad la plusvalía relativa. Em, ¿Qué repercusiones, no? Comentaba la compañera Circe. Y justo, incluso pensando que como cuando se dan estos alientos de esperanzadores ante todo el embate, ¿no? De violencia y tal que vivimos todos los días, hay propuestas que parecen ser muy buenas, pero que en realidad pintan en lo perverso, ¿no? Justo porque una de las repercusiones de la clase trabajadora cuando tiene que nivelar sus ingresos para poder reproducir la vida es el cansancio absoluto, ¿no? O sea, llegamos a casa totalmente agotadas, agotados, y eso es muy desmovilizante, ¿no? Eso permite no articular procesos de organización porque todo el tiempo estamos con una carga mental y física de cansancio que pues juega también a favor, ¿no? Entonces, a mí me parece que si se disminuye la jornada, lo que va a pasar es que la gente va a correr inmediatamente a buscar otra jornada laboral para compensar el trabajo y entonces el salario, perdón, y entonces pues no va a haber en realidad una compensación, ¿no? Que es una política que parece buena, pero que en realidad es rara. Justo también con eso también el tema de la pensión, cuando que es otra medida que es muy interesante, es aplaudida, el tema de haberlo llevado a la Constitución, ¿no? Garantizar la pensión a los adultos mayores por tal edad, y a mí me parece que en realidad disfraza la precariedad de la jubilación. O sea, cada vez, también otro elemento de problematizar sería observar por estratos de la población quiénes son los más empobrecidos, ¿no? Y justo cuando se han hecho esos análisis, se observa pues a los jóvenes y a los adultos mayores, ¿no? En un análisis, en una precarización cada vez más acentuada, y que estas compensaciones, que son transferencias monetarias del gobierno, y que si bien permiten que estas personas no estén en una situación de pobreza extrema, en realidad es una política también en contra de una reorganización de la fuerza de trabajo y una mejor estabilidad, ¿no? No tendríamos por qué tener una pensión. Si somos adultos mayores, si el producto de nuestro trabajo realmente garantizara poder tener una subsistencia en la jubilación, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Por otro lado, y justo también se junta con pues la cantidad de transferencias. Ahora estamos dentro de las líneas que estamos trabajando con este tema de la pobreza. El análisis de los datos de la ENIG nos permiten saber cuánto porcentaje de las transferencias, y ahí quizás irse que estás trabajando ese tema, aparece particularmente el rubro de trabajadores construyendo, no son trabajadores, de los jóvenes construyendo el futuro que reciben este dinero, y que en realidad también va compensando, ¿no? En algún momento Trump decía en su gobierno anterior
que México era muy tramposo porque jugaba con políticas dumping al trabajo, o sea, subsidiaba tanto al trabajo que entonces eso permitía tener salarios ínfimos, ¿no? Y justo sí es cierto, eso también genera una transferencia en una organización que en la perspectiva y la ilusión de la disminución de la pobreza, pues sí, en efecto, pero ¿de dónde viene ese ingreso, no? O sea, ¿de dónde viene ese dinero? Y no es producto de nuestro trabajo, que creo que justo cuando Javier señala que es una gran derrota a la clase trabajadora, ¿no? Pero seguir permitiendo, como seguir compensando con estas políticas, es un tema muy interesante. Luego está también el tema de... Mm, mm, mm. Bueno, aumentar, me parece interesante porque ahora justo que me toca, por ejemplo, ser becaria postdoctoral, las becas de los postdoctorantes, becas, son mayores a los salarios de los trabajadores de los académicos de tiempo completo en la UNAM, no de los estímulos, que esa es como la otra parte, ¿no? Que justo los patrones han aumentado los estímulos, pero que cuando uno ya es hora de jubilarse, pues eso se corta. Y entonces jugar con ese mecanismo de sostener un montón de no trabajadores, postdoctorantes con salarios mayores o equivalentes a un tiempo completo es muy fuerte, ¿no? Ya en términos reales. Luego, lo otro es en dónde consideran encontrar los argumentos económicos del gobierno. Pues a mí me parece que hay que generar otras formas de construir esas encuestas y que están las condiciones, sin embargo, en términos metodológicos y teóricos. Sin embargo, ya cuando hay que llevar como a cabo las encuestas, pues es donde un poco quedamos rebasados, ¿no? Con el dinero que incluso el propio INEGI utiliza, ¿no? Para hacer este tipo de estudios muy, muy finos y que es la otra línea de investigación que se ha trabajado desde el CAM, pero que sigue ahí como dando pasos un poco lentos porque implica muchísimo esfuerzo, ¿no? Y trabajo. ¿En dónde deberíamos focalizarnos para seguirte construyendo esta falacia? Pues justo en pensar en dónde está situada la masa salarial, ¿no? A mí me parece, y que también ahí es o como otra cosa que tenemos que seguir desarrollando, dónde está la masa salarial y justo decía yo hace rato, cómo este proceso económico mundial pues se va viendo expresado en estas tendencias de la relación asalariada y pareciese que la va difuminando, pero que en realidad más bien la está explotando con mayor intensidad y con menores condiciones favorables, ¿no? Un poquito ahí la desarticulación de los movimientos obreros y campesinos y no hay movimiento muy sólido, ¿no? En términos de del sector servicios, que es donde está la mayoría de la población trabajando, la terciarización de la economía. Entonces, bueno, pues yo diría como eso, las gráficas, preguntaba por acá, están disponibles, algunas sí, no todas, se está trabajando en el último reporte y esperamos que pronto ya esté ahí en la página del CAM, que ya les puse por acá el link. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irma. Miren, tenemos 5 minutos, entonces no sé si queremos abrir para otra pregunta o más bien, ¿hay alguien que quisiera decir algo en segundos? Bueno, pues de mi parte yo lo que quisiera es, a ver, yo tengo varias preguntas, pero no daría ahora para varias cosas que me dejan pensando esto bueno, en diferentes terrenos, ¿no? Pero esto de la negociación salarial de la UNAM es, es algo que hay que analizar muy de cerca, porque en efecto cambia el orden de cosas que estábamos acostumbrados a ver, en especial aquellos que negociamos contrato colectivo y nos encontramos con los topes salariales que establece la UNAM. Digamos, la UNAM es el gran amigo del gobierno federal en términos de establecer topes salariales, ¿no? Pero, pues lo que estamos viendo es la posibilidad de que empiecen a haber salarios contractuales de manera masiva por debajo del salario mínimo y eso nos necesita tener muy preparados para armarnos frente a eso, ¿no? Bueno,
entre muchas otras cosas que se han mencionado. Miren, yo, para mí, lo dije, es un honor. Yo nunca había estado, no había nunca tenido el honor de presentar al CAM. He de decir, aquí algunos ya conocen al CAM, no sé si todos, para quienes no conozcan y para quienes nos vayan a ver en las redes. El CAM es un muy importante centro de investigación que está disputando la realidad, el análisis de los datos para mostrar realmente las tendencias del mercado de trabajo. Les invitamos que se asomen a la enorme producción académica de análisis de datos que tienen, pero además hacerles saber que es un centro cuyo objetivo central es brindar herramientas para que los trabajadores y las trabajadoras puedan luchar, organizarse, ubicarse, brindar herramientas, que es lo que realmente se necesita. Es para mí un honor moderar una mesa del CAM. Aquí son dos compañeros del CAM, pero el CAM es un trabajo colectivo y aquí nos vienen a mostrar que el trabajo colectivo, cuando se hace de manera colectiva, puede alcanzar niveles de profundidad muy grandes. Entonces, pues nada, yo iría cerrando la sesión por acá, al menos de que alguien quiera decir algo. De verdad, agradecerles de todo corazón la apertura, la calidad humana de ustedes, de poder ofrecer, compartir sus análisis y, y eso. Si no hay más comentarios, a nombre del Instituto Mora, de un servidor, agradecerles de todo corazón. Estaremos muy atentos a lo que siga en términos de producción de investigación que nos puedan compartir ahí en el CAM. Ya Irma compartió la liga para la página del CAM y pues por mi parte sería todo. Si no hay nada más que se quiera decir, entonces podemos ir cerrando.